Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, ¿cómo estás? Para mí es un privilegio compartir con vos el comentario bíblico de la Hora Silenciosa. Mi nombre es Matías Blanco y junto a mi esposa Paula tenemos el privilegio de servir a Dios en nuestra iglesia local en Mendoza, Argentina. El pasaje de la escritura de hoy es Hechos capítulo 11, versículos 16 al 30. Hechos 11, 16 al 30. Vamos a leerlo. Dice: Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos, por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Comencemos poniendo en contexto la porción de hoy. Este es un momento muy importante en el libro de los Hechos, y más aún en la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio por primera vez comienza a anunciarse al pueblo no judío, es decir, a los gentiles. Aquí vemos que Pedro es el elegido por Dios para cumplir con esta tarea tan especial. En todo el capítulo 10 podés tener todos los detalles de su encuentro con Cornelio. Pero vemos que Pedro es criticado por anunciar el Evangelio a los gentiles. Recordemos que para el pueblo judío en general, y aún para los cristianos judíos, relacionarse con los gentiles era considerado un acto de impureza. Pero Dios comienza aquí a destruir esas estrictas barreras religiosas con el propósito de extender la salvación hasta los fines de la tierra. Profundizando ahora sí en la porción, vamos a encontrar dos secciones. La primera, capítulo 11, versículo 16 al 18, encontramos la conclusión del informe de Pedro a la iglesia en Jerusalén. Y la frase clave aquí es: ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Es interesante porque Pedro reconoce que todo lo que estaba sucediendo con la conversión de los gentiles era obra de Dios. Y por esta razón, porque era obra de Dios, era Dios quien estaba actuando, Pedro no tenía ninguna autoridad para oponerse. Pedro reconoce que fue Dios quien les concedió el Espíritu Santo. Esto genera una gran sorpresa en los judíos de Jerusalén, quienes también asombrados reconocen que Dios dio arrepentimiento a los gentiles. Y quizá nosotros tengamos que hacernos la misma pregunta: ¿quién soy yo para estorbar a Dios? ¿Quién soy yo para oponerme al obrar de Dios? ¿Quién eres tú para no permitir que Dios haga su obra en otros? Esto es interesante. Aquí hay dos lecciones para nosotros. Como Pedro, necesitamos aprender a reconocer el obrar de Dios. Pedro fue sensible a la obra de Dios, a la obra que Dios estaba haciendo en su alrededor. Y nosotros tenemos que estar en sintonía con Dios cada día,
para ver cuándo Él se está moviendo y trabajando en los corazones de los demás. Como Pedro necesitamos aprender a no estorbar a Dios. Al igual que pasaba con el pueblo judío, ¿sabes qué? Puede suceder que nosotros también caigamos en la misma actitud de oponernos al obrar de Dios por nuestros prejuicios, por nuestros preconceptos religiosos. Quizás pensemos, no, esa persona no es apta para ser un cristiano. Cuidado. Dios acepta a cualquier persona que se arrepienta de corazón y ponga su fe en el Salvador. La segunda sección está desde los versículos 19 al 30 y vemos el establecimiento de la iglesia en Antioquía. Ya vimos los primeros convertidos a Cristo no judíos. Ahora vemos la primera iglesia que se establece fuera de Jerusalén. ¿Cómo llegó el mensaje a estos lugares? Por medio de los cristianos que huían de las persecuciones en Jerusalén. Allí gran número de personas creyeron y se convirtieron al Señor. ¡Qué tremendo! Ante la noticia, la iglesia en Jerusalén envió a Bernabé a ver estas cosas. Bernabé vio la gracia de Dios, vio el obrar de Dios y se regocijó, se gozó de gran manera y exhortó, es decir, animó a los hermanos a mantenerse fieles al Señor. Luego Bernabé trajo a Saulo para que se congregara allí y ministrara allí. La iglesia en Antioquía tuvo un gran desarrollo y tuvo un gran impacto. Allí se llamó cristianos por primera vez a los discípulos. Y en tiempo de profunda necesidad en Jerusalén, ellos mostraron su amor, enviando ayuda a los hermanos. Algunas cosas muy hermosas que vemos aquí. Nadie pensaría que podría salir algo bueno de la persecución, pero la persecución a los cristianos fue lo que Dios utilizó para extender su palabra. ¿Te diste cuenta? Dios puede hacer cosas hermosas a través del sufrimiento. ¿Lo crees? Al igual que Pedro, Bernabé fue sensible al obrar de Dios. No permitió que sus prejuicios religiosos le impidan ver el milagro de la salvación de los gentiles. Bernabé se regocijó. ¿Nos regocijamos nosotros de ver cómo Dios está obrando en otros lugares? Bernabé no se olvidó de Saulo. Fue a buscarle, se preocupó de él. Entendió que necesitaba congregarse. ¿Qué hubiese sido de Saulo sin un Bernabé que lo influenciara? Mira, para mí fue de gran bendición meditar en esta porción de la palabra de Dios. Recordá que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con el Señor. Te animo a que busques tus propias aplicaciones de la palabra de Dios. Te mando un saludo muy afectuoso desde Argentina. Que Dios te bendiga.